Bienvenidos a un programa más de El Ulular del Búho. Vamos a empezar este programa con una especie de fe de rata del programa anterior, solamente para corregir un término que utilizamos cuando hablamos sobre las irregularidades que quedaron evidenciadas sobre el sistema de votación electrónico, ¿no?, de las pasadas elecciones. Mencionamos que en el Departamento de Lenguas Extranjeras hubo candidato único que ganó por 55 votos a favor y 0 abstenciones. Lo correcto es 0 votos nulos, ¿no?, porque las opciones en la votación eran a favor del candidato, en este caso único, y anular el voto. Las abstenciones pues son los que no participaron. Entonces había la opción de votar a favor o de anular el voto. Entonces lo correcto no eran abstenciones, sino votos nulos. Esto referido al programa, ¿no?, donde profesoras del Departamento de Lenguas Extranjeras pues dieron una rueda de prensa para decir que en su departamento, en las votaciones, en los resultados oficiales, no hubo votos nulos, a pesar de que hay 7 académicos de ese departamento que votaron nulo, evidenciando pues irregularidades en el sistema electrónico de votación y pues poniendo en duda, ¿no?, los resultados de los departamentos. En los diferentes departamentos donde se hicieron votaciones, pues usaron el mismo sistema electrónico de votación, así que así como ahí hubo irregularidades, pues ya no se puede uno confiar de que los demás no hubo irregularidades, pero más todavía grave, pudiéramos estar pensando que la auscultación que se hizo para la terna de rector, pues que en realidad esos resultados sorpresivos que hubo, pues no corresponden a la realidad, ¿no?, sino que pues también son resultados alterados de la votación real de los universitarios. Recuerden que pues sorpresivamente la auscultación oficial la ganó Dena Camarena, y luego fue nombrada rectora por el colegio universitario, a pesar de que todas las encuestas la daban en segundo lugar, ¿no? Entonces ahora a los que nos extrañó ese resultado sorpresivo, pues ahora tenemos, digamos, más bases para dudar de que sea legítimo ese resultado, en donde la pusieron en primer lugar en la votación electrónica, y en eso se basó el colegio universitario para designar la rectora, porque si esa selección, si ese resultado es ilegítimo, también podríamos estar pensando de que es ilegítimo esa designación, ¿no? Pero bueno, era más que nada para esta aclaración, ¿no?, del término que se había utilizado. Vamos ahora a lo que ha estado ocurriendo en esta semana y la semana pasada, en donde el Sindicato de Trabajadores Académicos, el STAUS, ha estado denunciando reiteradamente que la administración universitaria está incumpliendo los compromisos que hizo con el sindicato en el convenio de revisión contractual del 2025, ¿no? Hay que recordar que, pues, para llegar a un acuerdo con el sindicato, pues se establecen compromisos, ¿no?, bilaterales entre la administración universitaria y el sindicato. Es usual, ya lo sabemos, quienes tenemos ya varios años como universitarios, es usual que la administración no cumpla lo acordado. Como que se toman acuerdos que ya está uno acostumbrado a que la universidad no cumple, pues entonces una vez más se incumplen estos acuerdos que se quedan. A veces se establece que vamos a hacer mesas de trabajo para esto, vamos a resolver otro asunto, etcétera, y se suele incumplir. Entonces el sindicato en esta ocasión, una vez más, está denunciando que la administración universitaria pues no cumple, ¿no?, con estos acuerdos que se establecen. Y entonces ha estado habiendo manifestaciones, ha estado habiendo ruedas de prensa, y entre las múltiples desacuerdos, pues ahí se denuncia también algunos incumplimientos en compromisos que ya están establecidos en el convenio, en el contrato colectivo de trabajo, ¿no?
No sé si quieres agregar algo, Víctor, antes de que compartamos aquí un video. Precisamente los acuerdos que hay entre la administración y el sindicato, pues se basan en el contrato colectivo que firman entre la universidad y el sindicato. Entonces les vamos a pasar un video precisamente sobre qué trata el contrato colectivo. No sé si quieres agregar algo, Víctor, antes de que pasemos el video. Sí, sí, gracias, Rodolfo. Pues aquí yo creo que gran parte de lo que sucede en lo que, digo, de manera consuetudinaria hace la administración de no cumplir con estos compromisos, es muchas veces la actitud y la acción o la falta de acción de la base sindical. Creo yo que la actitud de nuestro sindicato debe ser de huelga permanente. O sea, estar en esa actitud mientras no haya el proceso de negociación, pero irse a la huelga, porque prácticamente cuando entra una revisión contractual se ven primero o muchas veces lo que queda rezagado. Hay cosas que tienen muchos años que no ha querido resolver la administración y que ha quedado rezagado. Sí, hay cosas en que la administración no ha querido gestionar, sobre todo el tema tan delicado del ISR, y parece que también a la base se nos olvida que había acuerdos anteriores, incluso con el gobierno del estado, ¿verdad? De comprometerse, incluso inyectar dinero, ¿verdad? Para esta situación, cosa que de repente no pasó, quedó por ahí, y resulta que hay un nuevo acuerdo en el que prácticamente, pues el descuento del ISR de algo que nosotros no contrajimos es casi inminente. Y creo que por esa situación y por otras cuestiones, sobre todo el que se les nieguen los servicios médicos a ciertos académicos y trabajadores, prácticamente es algo muy delicado como para permanecer en huelga. ¿Y qué sucede? Pues no hay huelga. Entonces la administración se confía, crece en postura y pues prácticamente pues como que no le veo yo algún sentido de urgencia de parte de ellos de querer resolver las cosas y de querer incluso cumplir con lo que están incumpliendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también pues eso, de que Sí. muchas veces hay mucha apatía en la base sindical. Sí, Y es también como de una... que... Sí. Sí, adelante, adelante. Sí, Rodolfo, sí, adelante, me lo quieres decir. ¿Sí me escuchas? Perdí tu audio, Víctor. Ok. Recuperamos el audio de Víctor. Sí, esto... sí, había perdido por un ratito Sí. el audio. ¿Me escuchas? Sí, Correcto. escucho bien ya. Correcto. Sí, es que esto debe ser como es una guerra de batallas. Y yo creo que la administración tiene muy bien medido lo que tiene enfrente. Entonces yo creo que ellos se dan cuenta que se ha perdido mucho el espíritu de resistencia que caracterizó al sindicato pues hace años, porque digamos, en las últimas huelgas se ha visto que una buena parte de los sindicalizados no tiene mucha capacidad para aguantar una huelga, ¿no? Las huelgas del pasado con las que se ganaron derechos, pues eran huelgas muchas veces sufridas, largas, y mencionaba la analogía de la guerra, porque en la guerra hay batallas que se ganan y se pierden, y esto es permanente. Entonces, pero en las guerras, incluso cuando se gana, pues hay pérdidas parciales, ¿no? Incluso en la guerra no solamente sufre daño el perdedor, el que gana también sale raspado, ¿no? Pero a veces es necesario para, pues, mantener los derechos que tiene uno. Entonces, a medida que se va debilitando el espíritu de la base sindical, entonces se va debilitando el sindicato como un colectivo, y eso hace que poco a poco los derechos que generaciones anteriores o en años anteriores se ganaron, poco a poco se van cediendo y se van perdiendo, ¿no? Y esa pérdida de derechos se inicia con cosas como las que están pasando ahorita, que de repente se quitan prestaciones, ¿no? O se limitan, se reducen. Entonces, de todo eso vamos a hablar en más detalle después de este video para ilustrar
qué es el contrato colectivo, ¿no? ¿Qué es el sentido de tener un contrato colectivo? ¿Para qué sirve, no? Y el papel que debe de jugar. Aquí les compartimos este video, ¿no? Pero que es fundamental el contrato colectivo de trabajo entre el sindicato SAUS y la Universidad de... En un documento que a primera vista puede parecer un poco denso, pero que es fundamental el contrato colectivo de trabajo entre el sindicato SAUS y la Universidad de Sonora para el periodo 2025-2027. Entenderlo es clave para conocer los derechos y beneficios del personal académico, así que vamos a desgranarlo. Para que nos hagamos una idea de lo que tenemos entre manos, hay que entender una cosa. Esto no es un simple documento legal. Fijaos en esta cita del secretario general, que lo dice todo. Es la culminación de un camino muy, muy largo. Esto ya nos pone en perspectiva, ¿verdad? Estamos ante un texto que tiene detrás una historia enorme de defensa de los derechos laborales. Y es que el número impresiona. 41 años. Se dice pronto, ¿eh? Son más de 4 décadas de esfuerzo, de negociaciones, de defensa colectiva, y todo eso está metido en cada cláusula de este contrato. Por eso es un verdadero hito histórico. Vale, para que no nos perdamos, hemos organizado este análisis en 5 grandes bloques. Primero veremos por qué es un acuerdo histórico, luego nos meteremos en la trayectoria profesional, después el tema del salario y las condiciones de trabajo, el cuarto punto son los beneficios sociales, y para terminar, el papel del sindicato en todo esto. Empezamos por el principio, claro. La primera sección, un acuerdo histórico. Vamos a ver cuál es su objetivo principal, que en el fondo no es otro que asegurar que el entorno de trabajo sea justo, transparente y equitativo para todos. A ver, lo primero es lo primero. ¿De qué va esto? Pues, en pocas palabras, este contrato es como las reglas del juego para todo el personal académico. Y ojo, tiene una vigencia muy concreta, del 20 de marzo de 2025 al 19 de marzo de 2027. Con esta base ya podemos empezar a profundizar. Pasamos al segundo bloque, que es donde la cosa se pone interesante para la vida profesional. Aquí vamos a hablar de estabilidad, de cómo se contrata a la gente y de cómo se puede ascender. O sea, los pilares de cualquier carrera académica. Y aquí, si nos vamos a las cláusulas 19 y 20, encontramos una distinción que es vital. El contrato diferencia muy claramente dos tipos de personal. Por un lado, el personal por tiempo indeterminado, que vendría a ser el personal fijo, con su plaza, su estabilidad y todos sus derechos. Y por otro, el personal por tiempo determinado, que se contrata para cubrir una necesidad concreta y, su renovación no está garantizada. Entender en qué grupos está es el primer paso para saber a qué atenerse. Y para quienes quieren progresar, ¿qué pasa con la promoción? Pues el contrato, en las cláusulas 6.4 a 6.6, dibuja un camino muy claro. Son 3 pasos, muy lógicos. Primero, se presenta la solicitud. Segundo, un comité la evalúa y toma una decisión. Y tercero, si todo sale bien, se hace efectivo el pago de esa promoción. Vamos, que hay un proceso transparente para el desarrollo profesional. Venga, seguimos con la tercera sección. Ahora nos metemos en algo que nos afecta a todos en el día a día, claro, el salario y las condiciones de trabajo. Aquí se detalla cómo se calcula la nómina y qué dice el acuerdo sobre la jornada laboral. Ojo con este concepto, el salario integrado mensual. Es súper importante. Significa que la nómina es mucho más que el sueldo base. A ese sueldo se le suman cosas como la prima por antigüedad, el aguinaldo o la prima de vacaciones. Todo esto viene definido en cláusulas como la 120 o la 133. La idea clave es que la compensación total es una suma de varios conceptos. Pero claro, no todo es el dinero. El contrato también protege el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Aquí vemos algunos derechos fundamentales. Una jornada de trabajo bien definida, 2 periodos de vacaciones al año garantizados, los días de descanso oficiales y, cómo no, que si se trabajan horas de más, se compensen como es debido. En la cuarta sección nos movemos del trabajo al bienestar. Vamos a ver esa red de seguridad social que crea el contrato para proteger no solo al personal académico, sino también a sus familias. La verdad es que la red de apoyo que se ha conseguido es muy completa. Hablamos de un abanico de prestaciones sociales enorme, desde la cobertura médica a un seguro de vida, hasta apoyos tan prácticos como ayudas para la guardería, un fondo para la vivienda, una ayuda económica en caso de fallecimiento de un familiar e incluso becas para los hijos. Son beneficios que, de verdad, marcan la diferencia. Y llegamos a la última sección, que se centra en el motor que hay detrás de todo esto, el poder colectivo. Aquí es donde entendemos el papel del sindicato, de STAUS, como el guardián que se asegura de que cada uno de estos derechos se cumpla. En esencia, esta es la función del sindicato.
STAUS no solo negocia el acuerdo, su trabajo es estar ahí, vigilando día a día que la universidad cumpla y respete cada una de las cláusulas. Es la fuerza colectiva la que consigue que este texto no se quede en papel mojado. Y para cerrar, una última reflexión. Después de ver todos estos detalles, desde la estabilidad laboral hasta las prestaciones sociales, queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿De qué manera un contrato que se centra en la justicia laboral y la dignidad académica acaba influyendo en la educación del futuro? Una pregunta que conecta este documento con la misión más grande de la universidad. Muy bien, pues ese es un video para ilustrar cómo pues, lo que es así en un resumen, digamos, muy breve, tratar de abarcar las generalidades, ¿no?, de lo que implica tener un contrato colectivo de trabajo. Y como decía en el video, pues el papel del sindicato es defender esos derechos ganados. Y es lo que se está denunciando por parte de la STAUS, de que se está vulnerando, ¿no?, que no se está cumpliendo, porque hay todas esas prestaciones que se nombran en el video, pues poco a poco la administración universitaria las ha ido primeramente reduciendo, ¿no? La van reduciendo y luego de pronto ahora algunas de ellas las están desapareciendo, ¿no?, completamente. Entonces eso afecta a muchos agremiados, porque al final de cuentas esos derechos no son dádivas, ¿no? Son derechos a los que tiene, bueno, eh, válgame la redundancia, ¿no?, derechos a los que tiene derecho el trabajador, que no han sido gratuitos y que a veces se permutan por mejoras salariales, o sea que no es que, digamos, no es un privilegio, sino que se sacrifican aumentos salariales a cambio de ciertas prestaciones, ¿no? No es que, porque el salario ha ido perdiendo poder adquisitivo año tras año. Lo que se pierde, por lo menos lo que es la inflación, es solamente un indicador, pero en realidad perdemos poder adquisitivo por encima de la inflación de cada año, ¿no? Entonces imagínense, acumulado con cada año, todo lo que se va perdiendo de poder adquisitivo con el salario. Los salarios se van incrementando por debajo de lo que aumentan los precios, entonces se va encareciendo todo para los académicos y aparte el incumplimiento por parte de la universidad de estas prestaciones pues implica que del mismo salario los académicos pues tengan que estar pagando pues de su bolsillo. O sea, estamos, digamos, ahora hay cosas que no se, de las que no se puede prescindir, ¿no? Por ejemplo, aquí el sindicato, entre las cosas que denuncia, es apoyo para educación especial, equipo para protección de ropa de trabajo, ¿no? Y protección, entre otras. Entonces, vean, son algunas situaciones, pago de guardería también, falta de pago por guardería. Entonces, son gastos que que si deja de apoyar en la prestación la institución, pues de esos gastos no se puede prescindir y los tiene que hacer el personal, ¿no?, el académico. Entonces, ahí pues grava más todavía el salario, entonces perdemos más poder adquisitivo. Entonces, otra cosa muy grave es que aquí en la suspensión de estos, digamos, prestaciones, también la institución lo hace de una manera abrupta que ni siquiera tiene digamos, la cortesía de avisar que va a pasar eso, ¿no? Como en el caso de los problemas con Microsoft, que sin decir nada, de pronto los académicos nos vimos afectados de que no teníamos acceso correcto a las plataformas de Microsoft, pero esto ya afecta de manera personal al bolsillo, ¿no? Entonces, pues así es como está iniciando la rectoría de Edena María de Jesús Camarena Gómez, ¿no? ¿Qué te parece, Víctor? ¿Hacia Sí, dónde vamos, fíjate, no? ahondando en lo que comentas antes del video, yo también estoy de acuerdo. O sea, los académicos en su mayoría no están preparados para una huelga. Por otro lado, no hay otras cuestiones como un fondo de resistencia sólido para aguantar una huelga, para sostener una huelga. Y aunado a eso,
pues por eso normalmente se vota por la no huelga, a pesar de las arbitrariedades que pueda cometer la administración, algunas hasta absurdas y abusivas, ¿no? Pero también tiene que ver que también hay mucha gente que está pro administración, pro institución, pro autoridades. Hay mucha gente en el sindicato que son relacionados con las cúpulas y los grupos de poder aquí en la universidad. Eso también merma, y sobre todo porque aparte de que independientemente del número de académicos de este tipo que sean, el problema es el tipo de ideas que ellos empiezan a difundir entre los académicos, que a veces se portan de manera displicente o apáticos y que a lo mejor no están tan enterados, ¿no? Entonces también influyen a que se vote por la no huelga. Estas personas, de entrada, mi punto de vista personal es que no deberían estar ni en el sindicato, porque si tú no estás de acuerdo con defender el contrato colectivo y estás de acuerdo en las arbitrariedades que comete la administración en contra de este contrato colectivo, no tiene sentido que estén en el sindicato. Se ha pedido la expulsión de ex rectores, ¿sí? Y no se ha llevado a cabo. Rectores que han golpeado al sindicato y que hicieron muchas cosas a partir del sindicato, crecieron a partir del sindicato. Entonces, esta gente que está en pro de la administración sí goza de los beneficios que da el sindicato. Cada vez son menos, pero finalmente se ponen en la fila, ¿no? Se ponen en la fila para así recibirlos. Y por otro lado golpean al sindicato. Entonces, eso también influye muchas veces, ¿no? Ya al momento de una asamblea, de repente empiezan a hablar de miedo, empiezan a hablar de respeto hacia la administración, respeto hacia la autoridad, no tenemos por qué ser tan radicales, cosa que no es que sea radical, estás defendiendo los derechos, es lo que muestra el video, o sea, la esencia del sindicato es la defensa del contrato colectivo. Sí, y hay que tener siempre presente que esta pérdida de prestaciones, lógicamente, pues implica que la universidad deja de gastar en estas prestaciones, ¿no? Si quita esas prestaciones, pues es dinero que ya no se va ahí, y entonces uno siempre debe tener presente por qué lo hace. Y es donde entonces vemos cómo es por los privilegios de la llamada la alta burocracia o la clase cobriza, ¿no? Lo que no son los funcionarios de alto nivel, rector, secretario administrativo, académico y todos ahí alrededor, ¿no? Que tienen salarios desproporcionados comparados con los mejores académicos que no tienen ese tipo de puestos, sino que pues, se dedican a su trabajo académico. Entonces, generalmente la gente que sube a la alta burocracia o a la clase cobriza de la Universidad de Sonora, pues lo hace más, al parecer, pensando en su beneficio personal, más que en ayudar que la institución sea una institución mejor. Entonces, típicamente, pues además de esos salarios, mientras son funcionarios, luego tratan de asegurar una pensión con esos salarios, no con el que tuvieron como académicos. Todo eso desangra también al sistema de pensiones. Y esos salarios desproporcionados, para mantener sus privilegios, hacen lógicamente que quede menos para el universitario de a pie. Entonces hay que tener presente que esas prestaciones la institución las sacrifica y deja de cumplir para mantener los privilegios de la alta burocracia, ¿no? Entonces, y ahí pues incluimos no nada más los salarios de los altos funcionarios. Hay que recordar que hay un abusivo uso de la administración para que la gente allegada a los exrectores, cuando se jubila y se recontrata. Crearon una figura que aprobaron los colegios correspondientes para que la gente que se retira vuelva a ser recontratada. Ese salario que reciben al ser recontratados ya como jubilados, ¿cómo le llaman? Creo que es profesor Profesor honorario es la figura, ¿no? Profesor honorario es la figura. Que no estaba contemplada ni en la ley anterior y mucho menos en esta, ¿no? Es una arbitrariedad de la autoridad, así es.
Sí, y que se lo dan normalmente no a los mejores académicos, ¿no?, de la universidad que se retiran, sino sobre todo a los que tenían alguna relación cercana con los rectores y rectores. Incluso, pues los rectores también aprovechan eso, ¿no? No les basta con retirarse con el salario, con el alto salario de funcionario, sino que aparte quieren todavía seguir desangrando más el presupuesto universitario, aprovechándose de esa figura que ellos mismos planearon. Y aquí hay que ser claro en que no es nada más ellos, sino que tienen su complicidad en los colegios, porque entiendo que eso lo tienen que aprobar incluso actualmente en los colegios departamentales, ¿no?, donde están esos profesores que ya están jubilados, pero que los vuelven a contratar. Y esa contratación la aprueba el colegio departamental también, ¿no? Entonces ahí hay una complicidad también de los que están en esos colegios y que lo aprueban. Si pensar que ese es un presupuesto que no está considerado en los gastos de la universidad y entonces de alguna parte lo tienen que quitar. Recuerden siempre que los privilegios de uno dañan los derechos de otros. Ese es un principio general que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como sindicalizados, pensando digamos, en el bien colectivo, no podemos admitir eso. Y también ahí, a mi parecer, ha faltado que el sindicato denuncie esto. O sea, no veo al sindicato denunciando este tipo de abusos de la alta burocracia para estos privilegios, ¿no?, de los que se van retirando y que tienen cercanía pues a los rectores y la alta burocracia que va saliendo, ¿no? Entonces... No se difunde ampliamente, como dices, no se mencionan nombres, inclusive hay académicos que descaradamente, académicos y académicas, ¿no?, que descaradamente ya viene su jubilación, pero como le hacen favores a la cúpula del poder y se les deben favores, porque es tráfico de influencias a fin de cuentas, es gente que practica el nepotismo descarado, que pone hijos, que pone a parientes, que pone prácticamente a toda su parentela aquí en la Unison, y incluso después llegan a puestos privilegiados, y la gente que a lo mejor no son parientes, pero son afines porque se deben favores, estos académicos y académicas ya están esperando su jubilación para pasar a la figura de profesor honorario, seguir cobrando, sí, como un profesor de tiempo completo en la categoría que quedaron, sí, y aparte pues tienen otras prestaciones ajenas a la Unison, ¿verdad? Porque pues aparte pues se mantienen el SNI porque la institución les facilita el hecho de que sigan haciendo investigación cuando muchos pues no se les ve ni por aquí, ¿no? Pero pues siguen haciendo investigación, o funcionan de asesores, ¿no? Han funcionado como asesores, ¿de qué tipo? No sabemos, pero son los asesores que de repente en las marchas sindicales mencionan. Yo creo que se debe denunciar, como tú dices, formalmente este tipo de figuras que no existen ni siquiera por ley, ni siquiera en la anterior, que supuestamente era la aplastante y vertical Ley Orgánica 4, ¿no? Entonces, eso es lo más descarado, que los académicos ya conocen el caminito, ¿no?, que les va a tocar, ¿no?, ese privilegio. Y como tú dices, están prácticamente barriendo con las prestaciones de los maestros de a pie, por así decirlo. Maestros horas sueltas y otros que son más vulnerables. Pero incluso, como dices, profesor honorario en otras instituciones, incluso en otros países, pues se les da a académicos que tienen una alta y renombrada trayectoria académica, que han influido, ¿verdad?, con el trabajo meramente académico, al prestigio de la institución. Y eso no es el caso. Muchos han hecho carrera de burócratas, de funcionarios, pero no necesariamente carreras académicas. O desarrollan, al amparo de la carrera administrativa, desarrollan paralelamente con digamos, apoyándose en que usan ese puesto para en papel tener también carrera académica, ¿no? Entonces sí, yo creo que también desanima un poco a la base sindical que el sindicato no se ponga más enérgico en eso, ¿no? Porque esto es algo que ya pasa incluso antes del cambio de ley. Lo regulan en el sentido que lo reglamentan, pero eso no significa que esté correcto, ¿no? Porque el presupuesto no se le da presupuesto a la universidad para estas sinvergüenzadas
que digamos, eso son, ¿no? Digamos, es abuso de poder y lamentablemente hay complicidad de parte de los colegios. Entonces, todos los profesores, sobre todo porque los estudiantes pues no están a veces muy informados y los manipulan para que voten a como quieran ellos, pero los profesores que están en el colegio y aprueban este tipo de abusos, pues son cómplices de digamos, de estos abusos que, digamos, es una especie de corrupción, aunque esté legalizada entre comillas, ¿no? Yo digo entre comillas porque habría que ver si somos más estrictos y vemos cómo se está redirigiendo el presupuesto, ¿no? Entonces, esos profesores de los colegios que aprueban esto son cómplices de estas cosas y también entonces están traicionando al sindicato, ¿no? Están afectando a la colectividad. En otros sindicatos son acreedores a sanciones o expulsión. Pero sí, pues por eso también recuerda que cuando se han conformado con la disque nueva ley democrática, que democrática no tiene nada, acuérdate que se movieron, pero fast track, todos esos grupos de poder para poner mayoritariamente a quien ellos quisieron. Que todo fluyera con el levantón de mano, con el sí a todo, ¿verdad? Como títeres, y obviamente quedaron fuera gente crítica, gente que pues puede aportar ideas de cómo mejorar pues toda esta cuestión, ¿verdad? Del presupuesto, pero como tú dices, si la cuestión es agarrar poder y dinero, pues ¿cuál es el problema, no? Pongo a mi pariente, pongo a mi allegado, pongo al que sé que a lo mejor ni pariente ni allegado, pero sé que pues es una figura pusilánime que no va a decir más que yo le diga, ¿no? Entonces, por eso esa urgencia de poner a gente conveniente para la cúpula del poder, ¿no? Así es. Pues ahí anda el sindicato con estas denuncias. Esperemos que no sea nada más, digamos, llamarada de petate, ¿no? Y que luego de repente se acabe esto. Pues los vamos a mantener informados en los siguientes programas. Vamos a hablar precisamente de para desglosar más este tipo de fallos en las prestaciones. Y también ha habido manifestaciones por la deficiencia de servicios del ISSSTESON. Por cuestiones de tiempo, eso los vamos a tratar. Estén pendientes en el siguiente programa. Tenemos cosas muy importantes que compartirles respecto al ISSSTESON y propuestas incluso concretas, ¿no? Sobre estas deficiencias del ISSSTESON y los incumplimientos que hace también, que ahí vendrían incumplimientos de parte del gobierno, ¿no? Hacia nosotros. Y lo del ISR, ¿no? Pues van a estar muy interesantes los siguientes programas, estén pendientes y les agradecemos pues la difusión de estos videos para que la comunidad universitaria esté enterada de lo que está pasando y sobre todo para hacer propuestas concretas, ¿no? de cómo enfrentar estas situaciones difíciles que tenemos. Y ya saben que también este es un foro abierto para quien quiera exponer alguna problemática que esté pasando, ya sea a nivel universitario o departamental, ¿no? Pues no sé, por mí es todo por este programa. Víctor. No, por mí también sería todo. Esperando el próximo, ¿no? Muy bien, pues agradecemos de antemano la difusión que le den a estos programas y pues continuamos en el siguiente ulular del búho, ¿no? Nos despedimos aquí con un poco de música del tema, un tema subversivo, ¿no? Entonces, hasta la próxima. En el rebaño gris sumido en letargo, parece que todo es calma, un camino largo. Pero entre el murmullo, el balido incesante, se esconde un secreto, un alma desafiante. Hay lobos silentes, de mirada fiera, que guardan la libertad, la esencia verdadera. No olvidan el bosque, el viento en la piel, su espíritu indómito, un fuego tan fiel. Hay el miedo de quien tiene el mando, que un nuevo amanecer despierte el rebaño, que el instinto salvaje, la chispa encendida, transforme la masa, la vida oprimida, que de oveja mansa